Muy bien. La clase pasada abordamos la problemática de la relación entre la masonería y la religión. Primariamente la oposición entre masonería y religión verdadera, y que si se habla de la religiosidad de la masonería es en un sentido extraviado de la religiosidad, opuesto a la religión auténtica. Hoy nos toca abordar la relación entre iglesia y masonería. Y hay 3 puntos que vamos a tratar a lo largo de la clase. El primero, la doctrina de la iglesia sobre la masonería. Segundo, la disciplina de la iglesia en torno a la masonería, con lo cual aludimos principalmente a la disciplina canónica, es decir, al derecho canónico. Y en tercer lugar, la historia de la relación entre iglesia y masonería. Porque, habida cuenta que la masonería está cumpliendo 300 años institucionalmente, obviamente que en esos 300 años hay una historia, ¿no? Hay una historia de relación entre iglesia y masonería. Y empecemos por la doctrina, porque por allí corresponde empezar en rigor. Y lo primero que tenemos que decir es que la Iglesia ha abordado la temática de la masonería desde los orígenes mismos de esta institución. Y hay una continuidad del magisterio de la Iglesia respecto a la masonería. Esa continuidad se inaugura con la constitución in eminenti del Papa Clemente XII, cuya efigie ven ustedes allí en una medalla, ¿no?, acuñada durante su pontificado, y su blasón está a la derecha de esa medalla. De la medalla se ve tanto el anverso como el reverso, ¿sí? Y en el anverso está la efigie, el perfil del Papa Clemente, Lorenzo Corsini. Clemente XII, en la bula In Eminenti, establece las directrices fundamentales del magisterio acerca del tema, que se repetirán constantemente a partir de allí. ¿Cuáles son estas directrices? Primero que nada, la masonería es doctrinalmente incompatible con la fe católica. Las doctrinas que circulan en la masonería y que le dan su espíritu y que la fundan son incompatibles con la fe católica. Esta afirmación fundamental va a quedar profundizada por el magisterio posterior y tiene su centro de gravedad en la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, que al establecer dogmáticamente, con definiciones dogmáticas acompañadas de los anatemas correspondientes, la relación auténtica entre la fe y la razón, condena el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo religioso. Estoy hablando de un documento del máximo valor doctrinal, porque se trata de una constitución dogmática con definiciones y anatemas. Cuando uno quiere saber si hay una definición dogmática o no, tiene que atender el tenor del documento, el lenguaje con que habla, las características que presenta. Una definición dogmática implica una fórmula precisa definitoria de la verdad que se quiere proponer a los fieles, presentada como tal, como una verdad que se debe creer. Y esto en ejercicio del más alto grado de autoridad, que es la autoridad definitoria. Y lo otro que manifiesta que es una definición dogmática es que esta fórmula de definición va acompañada, como dije, de los anatemas correspondientes, es decir, las fórmulas en las cuales se condena el error que se opone a la verdad definida y se excluye de la comunión de la fe de la Iglesia al que lo profese.
las constituciones del Concilio Vaticano II contienen las últimas definiciones dogmáticas del magisterio de la Iglesia, salvo por la bula del Papa Pío XII que define el misterio de la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma en la gloria del cielo. ¿Sí? Son los últimos documentos definitorios que existen en el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Por eso conviene repasarlos siempre, conocerlos, porque aún desde este punto de vista revisten una centralidad en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos 3 siglos. Entre el siglo XVIII, XIX y XX, las definiciones dogmáticas más relevantes y más importantes están contenidas en esos documentos que acabo de mencionar del Concilio Vaticano I. En realidad mencioné una de las constituciones, que es la Dei Filius, que es la que compete a nuestro tema directamente, aunque la otra, la Pastor Eternus, también, porque en la Pastor Eternus se define la infalibilidad del Romano Pontífice cuando define ex cátedra una verdad de fe. Y esto apunta directamente en el mismo sentido, en la misma dirección de manifestar la sobrenaturalidad de la Iglesia y la sobrenaturalidad del magisterio de la Iglesia. Lo que estoy diciendo es que, desde el punto de vista doctrinal, las afirmaciones ideológicas fundamentales que dan origen y que son el nervio ideológico de la masonería en los últimos 300 años son doctrinas incompatibles con la fe de la Iglesia. Esto lo dice ya Clemente XII, lo repite Benedicto XIV en la Carta Providas, lo repite Pío VII en la Ecclesiam, lo repite León XII en otra constitución apostólica que es Quo Graviora, dedicada también a la masonería. Todos estos documentos posteriores al de Clemente no hacen más que confirmar lo que establece Clemente, por eso me detuve en ese documento de entrada. Pero ya dije una sola cosa de las que tenía que decir fundamentales. Primero, que es la oposición doctrinal. Segunda cosa que establece el documento de Clemente: la masonería desde el punto de vista moral es incompatible con el cristianismo. Es decir, la condena también moralmente por diversas consideraciones que después se van a ir ampliando en los documentos posteriores, hasta llegar a la Humanum Genus de León XIII, que es la encíclica más extensa en la materia y el último documento de esa envergadura sobre el tema. León XIII es el otro pontífice que ven ustedes allí en imagen, ¿no? Está en la imagen de León XIII en los medallones que representan a los papas en la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? Y a la izquierda está su blasón también. Las consideraciones fundamentales sobre la inmoralidad esencial de la masonería hacen a su carácter secreto u oculto, es decir, al ser una asociación que se esconde. Esto desde la Constitución de Clemente XII se condena moralmente como algo opuesto a la moralidad cristiana e incluso a la moralidad natural. Lo de la moralidad natural lo declara en documentos, Benedicto XIV insiste en eso, porque no es conforme a una asociación civil cualquiera el ocultarse de la autoridad pública, sea la civil, sea la eclesiástica. Pero además del secretismo, se condena el compromiso jurado también en secreto, que compromete la existencia del hombre a una sociedad civil cuyos fines son oscuros y son ocultos, ¿no? De manera tal que hay un rechazo de la pertenencia a la masonería también desde el punto de vista moral. Adviértase que esto no es más que un complemento de lo otro. Bastaría, obviamente, el rechazo de la doctrina enseñada por la masonería para establecer la imposibilidad de un católico de ser masón. Pero además de eso se añade la inmoralidad intrínseca de la pertenencia a la masonería. Y hay un tercer punto fundamental que ya aparece en la Constitución in eminenti de Clemente XII. Y ese tercer punto es lo que tienen ustedes como número 1 de la disciplina canónica, en la parte segunda de
de la conferencia, ¿no? O sea, la excomunión. Por todo ello, este es el final de la Constitución, prohibimos muy expresamente y en virtud de la santa obediencia a todos los fieles, sean laicos o clérigos, seculares o regulares, comprendidos aquellos que deben ser muy especialmente nombrados, de cualquier estado, grado, condición, dignidad o preeminencia que disfruten, cualesquiera que fuesen, que entren por cualquier causa y bajo ningún pretexto en tales centros, reuniones, agrupaciones o conventículos antes mencionados, o sea, las logias masónicas o todas las agrupaciones vinculadas a ellos, ni favorecer su progreso, recibirlos u ocultarlos en sus casas, ni tampoco asociarse a los mismos, ni asistir, ni facilitar sus asambleas, ni proporcionarles nada, ni ayudarles con consejos, ni prestarles ayuda o favores en público o en secreto, ni obrar directa o indirectamente, por sí mismo o por otra persona, ni exhortar, solicitar, inducir, ni comprometerse con nadie para hacerse adoptar en estas sociedades, asistir a ellas, ni prestarles ninguna clase de ayuda o fomentarlas. Les ordenamos, por el contrario, abstenerse completamente de estas asociaciones o asambleas bajo la pena de excomunión, en la que incurrirán por el solo hecho y sin otra declaración los contraventores que hemos mencionado, de cuya excomunión no podrán ser absueltos más que por nos o por el soberano pontífice entonces reinante, como no sea in articulo mortis. Queremos, además, y ordenamos que los obispos, prelados y superiores y el clero ordinario, así como los inquisidores, procedan contra los contraventores de cualquier grado, condición, orden, dignidad o preeminencia. Trabajen para redimirlos y castigarlos con las penas que merezcan a título de personas vehementemente sospechosas de herejía. He leído este texto porque es el texto inaugural o fundacional de toda la actitud disciplinar, ahí es el otro aspecto que tenemos que tocar, y que está directamente vinculado al aspecto doctrinal y por eso no se puede separar de él, ¿no? En esta Constitución tenemos la condena doctrinal de la masonería, su condena, es decir, de las doctrinas asociadas a la masonería, la condena moral y por último lo que acabo de leer, es decir, la sanción canónica. El lenguaje de la misma es suficientemente severo, ¿no?, como habrán ustedes advertido, y establece pena de excomunión late sentencia, como se dice, es decir, por el solo hecho de inscribirse en una asociación masónica o de hacer cualquiera de las otras cosas que menciona allí, ¿no?, fomentarla, ocultar a sus miembros, asistirlos de cualquier manera. Es amplísima la gama de acciones que está considerando, ¿no? No solo la pertenencia, sino cualquier clase de apoyo o de fomento real, ¿no?, queda prohibido bajo pena de excomunión en la que incurrirán automáticamente los que eso hagan, ¿sí? Y es excomunión no solo late sentencia, no hace falta un proceso particular para cada persona singular, quiere decir eso, ¿no?, sino que por la sola ley, por efecto de esta ley, se produce la pena, ¿no?, si es que la persona transgrede, comete la transgresión que la ley condena, si transgrede contra la ley. Y además queda reservada la absolución al romano pontífice, ¿no? O sea, es una pena gravísima, lo cual significa que, en la perspectiva del magisterio, los errores y la inmoralidad involucrados en la masonería son de la máxima gravedad. Si no, no cabe semejante pena. Está aplicando la pena, es la pena máxima del derecho canónico, ¿eh? Entre las penas canónicas, la excomunión es la suprema. No hay pena más grave. Profesor, Sí. una consulta. ¿Esa pena cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se toma la decisión de
de dar curso a ese castigo. Le insisto en lo siguiente, es ya desde el comienzo, y eso lo va a refrendar el código, ya lo voy a decir un poco más adelante, eso lo refrendará la letra del código del año 1917. La excomunión es late sentencia, eso quiere decir que en ipso facto, con el solo hecho de que la persona haya dado su nombre a una asociación masónica, queda excomulgado. ¿Está claro? Es decir, opera por la ley la pena. Le pregunto porque sí, en el año 96 el Papa Juan Pablo II hizo un documento en donde dice que... Bueno, ahí ya está hablando de otra, ya voy a ir a eso. Ese canon que yo le acabo de mencionar es del Código de 1917, no del Código de 1963. Ya vamos a establecer la diferencia, ¿sí? En un momentito. Porque la disciplina canónica ha sufrido una variación, que ahora voy a explicar enseguida, ¿sí? Es importante advertir que desde el punto de vista doctrinal, lo que entra en juego acá es un magisterio dogmático. ¿A qué me refiero con esto? Por eso hice alusión a las constituciones del Vaticano I. Los errores fundamentales de la ideología masónica son errores contrarios a la fe de la Iglesia, no a algo que es opinable, que es un parecer, no, sino a la fe dogmáticamente definida. Se oponen a verdades de la fe. Esto es lo que hay que entender primariamente. Esta oposición no es algo que pueda variar. Yo he puesto aquí la problemática en torno a, pero no ha cambiado la enseñanza de la Iglesia sobre la masonería. Es una pregunta que uno oye a menudo. Me hizo el otro día un alumno en uno de los institutos donde yo doy clase. No ha cambiado la enseñanza de la Iglesia sobre la masonería. Esta sola pregunta ya implica una serie de cuestiones que hay que aclarar de antemano. Si por enseñanza de la Iglesia se quiere decir una enseñanza dogmática, eso jamás puede cambiar. Es lo primero que hay que entender. Y cualquier presunción acerca de que una enseñanza dogmática cambie implica una ignorancia del asunto. ¿Está claro lo que digo? No puede haber mudanza, no puede haber alteración en las verdades de fe, porque las verdades de fe son las verdades contenidas en el depósito de la revelación, que alcanza su plenitud en la revelación del Nuevo Testamento, en la revelación cristiana, y queda así clausurado ese depósito en la edad apostólica, es decir, con la muerte del último de los apóstoles. Las verdades contenidas allí son verdades de fe, porque son verdades reveladas por Dios. En la medida en que hay magisterio de la Iglesia, estas verdades son comunicadas o transmitidas por la Iglesia a los hombres. Para eso existe el magisterio de la Iglesia, para custodiar el depósito de la revelación. El magisterio de la Iglesia, como siempre lo he expresado, desde los orígenes, no existe para inventar doctrinas nuevas, sino para transmitir el depósito de la divina revelación que le ha sido confiado. Ese depósito es inmutable en sí mismo y las verdades de ese depósito son igualmente inmutables. De manera que si algo es objeto de una enseñanza magisterial, nunca puede ser mudado, nunca puede ser cambiado. Como decía ya San Vicente de Lerén, se podrá profundizar la intelección del misterio, pero siempre en el mismo sentido y según la misma sentencia, ¿sí? No cambiando de contenido, sino entendiendo más profundamente o más precisamente lo mismo que se ha entendido siempre. Eso es lo que cabe, no otra cosa. Aclaremos también que la explicitación del carácter dogmático de una verdad no es lo que la hace verdad. Cuando se define una verdad como verdad dogmática, no es que a partir de sí pasa a ser verdad. Esa verdad fue siempre contenido del depósito de la revelación y fue siempre creída. Se la explicita como tal con autoridad magisterial suprema para oponerse a algún error que circula en el tiempo y para destacar que esa verdad es necesaria para profesar la fe de la Iglesia Católica, ¿no?
En la medida en que el rechazo de las doctrinas asociadas a la masonería y que circulan en la masonería y a las cuales sirve la masonería, en la medida en que, digo, esas doctrinas se oponen al magisterio de la Iglesia, tenemos una oposición que es inmutable, incambiable, inmodificable, ilevantable, porque entra en juego el magisterio de la Iglesia. Otra cosa sería si no se tratase de algo propiamente magisterial, es decir, una enseñanza que no compromete la autoridad apostólica, aunque sea común, aunque se dé en algún momento, o una cierta disciplina que se modifica, que se cambia y que es contingente en relación con la verdad de fe. Puede ser de una manera o puede ser de otra, pero eso no es nunca objeto de magisterio, porque el magisterio no consiste solamente en el acto de enseñar. Esto es una cuestión teológica que aclaro brevemente. El magisterio no se constituye meramente por el acto de enseñar, ni el magisterio de la Iglesia ni ningún otro magisterio. Obviamente que implica un acto, es decir, una dimensión subjetiva, como dice el lenguaje escolástico. Pero esa dimensión subjetiva está especificada, o sea, esencialmente constituida por otra dimensión que es la objetiva. Si usted, eso cuando hablamos de un magisterio con autoridad, ya sea autoridad humana, ya sea autoridad divina, como es el caso del magisterio de la Iglesia. No existe para enseñar cualquier cosa. Esto es lo que quiero decir. El acto magisterial es acto del que tiene autoridad para enseñar en la Iglesia. Ciertamente que sí. Eso admite grados por participación, pero la autoridad suprema es la autoridad apostólica, que poseen el Papa y los obispos, distintamente. El Papa con jurisdicción universal, los obispos para cada una de sus sedes. Esta autoridad apostólica puede ser participada en diversos grados por quienes reciban mandato de esa autoridad para enseñar alguna verdad de fe. Desde un párroco a un catequista, pongamos por caso, ¿no? Que al transmitir verdades de fe ejercen un acto de magisterio participado, siempre en función de la autoridad apostólica que les da el mandato. Pero el acto es de magisterio sí, solo sí, además de tener la subjetividad de un acto de enseñar, enseña lo que es doctrina de fe de la Iglesia. Si no, no es acto magisterial. Por más que quien enseña tenga autoridad para enseñar. ¿Por qué? Porque está privado de su objeto propio. Y si carece de su objeto propio, no es acto magisterial. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre para no confundirse y para no despistarse. No porque quien habla tenga autoridad para enseñar, todo lo que dice es acto de magisterio, de ninguna manera. Porque si lo que dice es una opinión personal, si lo que dice cae fuera de la materia propia del magisterio, que es el depósito de la divina revelación, y todo lo necesariamente conexo con él, si cae fuera, digo, de este objeto propio, ya no es acto de magisterio, ni puede ser considerado tal. No digo que no solo no es acto de definición dogmática, digo que ni siquiera es acto de magisterio en sentido propio, o para distinguirlo escolásticamente, lo es subjetivamente, pero no objetivamente, y si no lo es objetivamente, no lo es específicamente, o sea, no lo es esencialmente, porque todo acto de magisterio se especifica por el objeto, no por la intención de quien lo hace. La intención de quien lo hace lo termina, lo hace formalmente acto de enseñar. Si yo no quiero enseñar, no enseño. Si yo manifiesto la intención de enseñar, eso constituye subjetivamente un acto de magisterio. Pero insisto, ¿basta la intención subjetiva? No, señor. Pongo un ejemplo sencillo, sí, pongo un ejemplo sencillo tomado del plano humano y de una autoridad humana. Si a usted lo designan como profesor de matemática en un colegio o en una facultad con tal materia a su cargo, ¿no? Usted es investido de una autoridad para enseñar de orden académico, ¿no? De orden humano también. No es autoridad ni infalible, ni divina, nada de eso. Es autoridad humana, autoridad académica, bien. Pero usted está allí designado para ejercer esa autoridad, ¿qué quiere decir? Para enseñar matemática o la materia de la facultad que le hayan encargado. ¿Está claro? Ahora, si usted, sentado en su escritorio o de pie ante el alumnado, se pone a enseñar sus opiniones sobre política nacional, sobre el fútbol mundial, sobre
la marcha del universo mundo, ¿sí? Todo eso está fuera de su autoridad para enseñar. ¿Está claro? El que hace eso está, primero que nada, hablando fuera del ejercicio de su magisterio. ¿Está claro lo que digo? No está ejerciendo su magisterio de profesor de matemática. Si usa su posición de profesor para hablar de esas cosas, además está abusando de su magisterio. Porque en lugar de hablar de lo que debe hablar, se pone a hablar de una cosa distinta para la cual no es especialmente competente. Y por lo tanto, para lo que no se le ha designado. Si quiere hablar de esas cosas, tendrá que esperar a que termine de la clase, que alguien fuera de la clase lo quiera oír, hablar sus opiniones sobre política mundial o sobre el fútbol, ¿no? Y si lo quiere oír alguien fuera de la clase, se las comunica. Está claro lo que digo. Pero no ha sido designado para ejercer esa autoridad. Esa autoridad, ¿no? El ejercicio de una autoridad para enseñar algo implica que uno enseña eso, no otra cosa. Ese ejemplo humano me parece que es claro, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a la autoridad divina en la Iglesia, que existe para enseñar ¿qué? La doctrina de la fe. Entonces, cuando al hablar quien enseña o quien tiene autoridad para enseñar comunica la doctrina de la fe, ejerce un acto de magisterio en sentido propio. Ahora, si habla de cualquier otra cosa, el acto magisterial está impedido por falta de objeto. Aunque haya intención de enseñar, pero estará enseñando humanamente, en todo caso. O estará transmitiendo una mera opinión personal acerca de algo, también. Pero eso no se puede considerar nunca acto de magisterio. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque detrás de esta pregunta, pero no ha cambiado la enseñanza de la Iglesia sobre masonería, hay dos despistes posibles. El primero, la idea de que la doctrina de la fe de la Iglesia puede cambiar. Y el segundo, el de haber oído quizá a alguien con autoridad para enseñar que ha hablado en un sentido contrario o en un sentido distinto. Ahora, si hablo en un sentido contrario o en un sentido distinto a lo que enseña el magisterio de la Iglesia, no solo no hay acto de magisterio ahí, sino que hay oposición al magisterio. Porque el magisterio se constituye, insisto, objetivamente y no por la mera subjetividad de quien habla o de quien ejerce el acto de enseñar. Ahora paso a la disciplina canónica. Esto ya lo he introducido con la Constitución de Clemente XII, pero vamos a profundizarlo un poquitito. Han oído ustedes con claridad la condena de excomunión como pena máxima establecida ya por Clemente XII y por sus sucesores a lo largo de todo el siglo XIX. Cuando llegamos a principios del siglo XX, esa condena de la masonería aparece recogida en un canon del Código de Derecho Canónico. Hago una breve aclaración histórica. El Código de Derecho Canónico es el primer código de formato moderno, o sea, lo que se llaman códigos a partir de la legislación napoleónica en adelante, ¿no? Que existe en el derecho canónico. Antes de eso existían leyes, por supuesto. Existían colecciones de leyes diversas, de diversas épocas, ¿no? Pero el cuerpo del derecho canónico estaba constituido por por una biblioteca, por un conjunto de documentos que se habían ido acumulando se habían ido acumulando a lo largo de los siglos, además de los principios articuladores del derecho canónico y la doctrina jurisprudencial que los acompañaba. Todo eso era el derecho canónico.
A partir de 1917 existió en la Iglesia un código al estilo de la codificación moderna, digamos así, ¿no? Digo a partir de Napoleón porque ahí es donde aparecen los códigos con ese formato, en la Francia napoleónica, ¿no? Con el Código Civil promulgado por Napoleón Bonaparte, ¿no? El formato código tiene sus problemas desde el punto de vista jurídico. Eso es otro asunto, eso, pero lo comento brevemente por lo siguiente. El problema básico es confundir lo que está escrito en el código con la totalidad del derecho. Como si el orden jurídico se pudiese contener solo y exclusivamente en la ley positiva. ¿Está claro? Eso es positivismo jurídico. Y es un error garrafal en la concepción del derecho. Porque como todos ustedes saben, antes de las leyes puestas por los hombres, hay leyes divinas, inmutables, superiores, que estén escritas o no estén escritas por los hombres, siguen siendo la ley fundamental de toda ley y la que enmarca toda ley humana. Porque si la ley humana no es conforme a esas leyes divinas, sea la ley divina positiva, sea la ley natural, sean de orden sobrenatural por su objeto, sean de orden natural, pero siempre que sean leyes divinas, son la base y el fundamento de todo derecho. Y el jurista que no tiene en cuenta eso, ni jurista debe ser llamado. Porque la ley humana es ley subalterna, es ley subordinada, es ley especificativa, es ley completiva, en el sentido de especificar la ley divina, pero no puede ser algo independiente, ni mucho menos algo opuesto a esa ley, porque entonces deja de ser ley, deja de obligar en conciencia, por eso no es ley. Al contrario, uno puede estar obligado a no acatarla si es una norma intrínsecamente injusta e inmoral. La codificación tiene esta problemática, que uno tiende a identificar el derecho con lo que está escrito en ese librito, que se llama el código, ¿no? Bien. Esto pasa también con el Código de Derecho Canónico. Porque una cosa es formarse jurídicamente a partir de un conjunto complejo de documentos que ya implica que para poder manejarlos y saber a dónde van y qué alcance tienen, hay que manejar principios jurídicos. Y otra cosa es identificar la ley con lo que está escrito acá en este librito. Yo estudio el librito y ya tengo el derecho. No, señor. De ninguna manera. Bien, hago esta aclaración porque vale también para esto. Pero en este código del 1917, promulgado por el Papa Benedicto XV, aparece claramente la excomunión para la masonería. El canon 2335, que pertenece al título 13 sobre los delitos contra las autoridades, personas y cosas eclesiásticas, el canon 2335 dice: Nomen dantes secte masonice aliis veiusdem generis associationi, que contra ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur contra un ipso facto excommunicationem sedi apostolice simplicite reservata. Todos aquellos que den su nombre a una secta masónica o a cualquier otro género de asociación semejante que maquinan contra la Iglesia y contra las legítimas potestades civiles, contraen ipso facto, por ese solo hecho de dar el nombre, excomunión reservada absolutamente a la sede apostólica. De modo tal que el canon recoge la esencia o la sustancia jurídica de la pena que se había establecido el Papa Clemente XII y que estaba vigente en el derecho canónico a partir de allí, ¿no? A partir de la Constitución Apostólica del año 1738 de Clemente XII. El Código no hace más que recoger eso y expresarlo en el lenguaje jurídico propio del Código. Esto estuvo vigente hasta el año 1983, en que fue promulgado un nuevo Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico de 1983 dice así: Qui nomen dat consociationi, que contra ecclesiam machinatur, justa pena puniatur,
qui autem eius modi consociationem promovet vel moderatur, interdicto uniatur. Quien da su nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia, sea punido con justa pena. Y quien una asociación de ese tipo promueve o modera, sea castigado con entredicho. Ahora, la disciplina es distinta, ¿está claro? No es el mismo canon, no es la misma norma tampoco. Una primera cosa que salta a la vista es que no se menciona explícitamente a la masonería. De ahí el surgimiento de toda una serie de dudas, de dificultades, que han generado consultas de episcopados enteros, como el episcopado alemán, que dirige una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora me voy a referir a eso. Y también del simple fiel, porque en este canon la masonería no aparece expresamente mencionada, ni en este ni en ningún otro del Código de 1983. El lenguaje conserva, sin embargo, una continuidad, porque se habla del dar el nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia. Si uno considera la continuidad de la tradición jurídica, esto remite al canon anterior, ¿no? Que decía nomen dante secte masonica libre iusdem genes associationibus que contra ecclesiam machinantur, ¿no? Fíjense que hay un vocabulario conservado. Se trata de asociaciones que maquinan contra la Iglesia. Alguien puede decir, bueno, pero hay sectas masónicas que no maquinan contra la Iglesia, entonces no están castigadas ya por el derecho canónico. ¿Está claro? Ese tipo de comentarios han surgido después de esta modificación de la disciplina. Tampoco aparece explícita la excomunión acá. Que no aparezca explícita no quiere decir que no esté implícita, porque dice, sean punidos con justa pena, sean castigados con justa pena. Y no los que den el nombre, sino los que de alguna manera la promuevan o la moderen, no, es decir, la consideren aceptable y la fomenten, ¿no? Esos sean punidos con entredicho, castigados con entredicho. El entredicho es pena menos grave que la excomunión, de donde implícitamente parece seguirse que la justa pena que está puesta antes es la excomunión. Porque al que da su nombre directamente a la secta le cabe una pena mayor, se presupone, en justicia, porque es más grave el delito, ¿no? Para ser breve, uno se pregunta, bueno, esas dudas que pueden surgir han sido objeto de alguna aclaración, y sí, alguna aclaración magisterial o alguna aclaración que tenga detrás de sí el peso de la autoridad. Y existe esa aclaración. Se trata de la declaración sobre la masonería dada en Roma el 26 de noviembre de 1983 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Declaración sobre la masonería. La voy a leer completa porque es breve y vale la pena. Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto de la masonería, ya que en el nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el código anterior. O sea, el problema que yo acabo de plantear es el problema que responde este documento, ¿no? Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en categorías más amplias. O sea, no es que no esté mencionada para excluirla de la condena,
no está mencionada, dice, y asume la autoridad de la congregación para definirlo o para explicarlo, por un criterio de redacción del código que la considera incluida en una categoría más amplia, lo mismo que pasa con otras asociaciones que tampoco se nombran en otros cánones porque se las considera incluidas en una categoría más amplia. Si está incluida en una categoría más amplia, quiere decir que según este documento, la masonería forma parte de esas asociaciones que maquinan contra la Iglesia. En esa categoría más amplia está incluida la masonería y cualquier otra que haga lo mismo, sea la masonería o no. Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. No entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el sentido de la declaración de esta Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981. Este es un documento anterior. 2 años antes de este, hay otro documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era entonces Franjo Sepper, que decía: lo que en dicha carta se refiere a la interpretación que se ha de dar al canon en cuestión debe ser entendido, según la intención de la Congregación, solo como una llamada a los principios generales de la interpretación de las leyes penales para la solución de los casos de cada una de las personas que pueden estar sometidas al juicio de los ordinarios. En cambio, no era intención de la Congregación confiar a las conferencias episcopales que se pronunciaran públicamente con un juicio de carácter general sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que impliquen derogaciones de dicha norma. Y agrega: al considerar los casos particulares se debe tener en cuenta que la ley penal está sometida a interpretación estricta. Por ello, se puede enseñar y aplicar con seguridad la opinión de aquellos autores que consideran que el canon 2335 se refiere solo a aquellos católicos que se inscriben en asociaciones que realmente maquinan contra la Iglesia. En cualquier caso, permanece la prohibición para los clérigos, religiosos y miembros de los institutos seculares de inscribirse en cualquier tipo de sociedad masónica. Este documento anterior, al que cita acá el del 1983, no es en su tenor tan claro, tan preciso y tan explícito como el de 1983. Pero lo cita el de 1983 ¿para qué? Para decir que no entra, repito esto, en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba. Es decir, que implique que las sectas masónicas no son contrarias a la doctrina de la Iglesia y que el que les da su nombre no está penado y excluido de la comunión de la Iglesia. ¿Está claro? No, eso no queda sujeto a la interpretación de las autoridades locales, es decir, de un obispo determinado ni de una conferencia episcopal determinada. El sumo pontífice Juan Pablo II de la audiencia considera al cardenal prefecto abajo firmante, que es el cardenal Ratzinger, ha aprobado esta declaración decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación y ha mandado que se publique. Y después de esto no hay nada que modifique, reinterprete ni esclarezca más allá lo que está dicho y que acabamos de oír. Esta es la disciplina actualmente vigente. Podríamos decir que, según este documento interpretativo de la Sagrada Congregación, la disciplina conserva su tenor fundamental. Se advierte. Se podría hablar quizá de una disciplina menos rigurosa, porque la pena de excomunión
no está expresamente mencionada, pero la menciona el documento interpretativo. Y no solo la menciona, sino que agrega los fieles que pertenezcan a las sociedades masónicas se hacen en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. No dice, como decía el código anterior, que es una excomunión reservada absolutamente en su absolución a la Santa Sede. Uno podría decir que el lenguaje es un poco menos drástico, menos riguroso. La disciplina quizá está relajada en algún detalle, pero el tenor fundamental de la disciplina es el mismo, en el sentido de que se considera que la pertenencia a una secta masónica excluye de la comunión de la Iglesia y está penado por la ley canónica. Adviértase que cuando un pecado se pena canónicamente es porque se considera de especial gravedad y de especial repercusión en el orden social. Si no, sería simplemente un pecado, ¿no? O sea, es un desorden moral. Y eso, la pertenencia a la masonería, lo es siempre, indudablemente, ¿está claro? Pero además está castigado por el derecho. Y está castigado por el derecho, ¿por qué? Porque es un trastorno que afecta a la vida pública, a la vida social. Tiene importancia respecto del bien común. Aparta a la sociedad del bien común el que esto hace. Se desvía de la búsqueda del bien común. Se aleja del fin propio de la vida social, haciéndose partícipe de una sociedad que es contraria al fin para el que Dios ha creado la sociedad humana. Y por eso esa pertenencia es penada por el derecho. Hago una aclaración. Esta disciplina canónica, esto lo dicen los documentos de Clemente XII, Benedicto XIV, los de los papas del siglo XIX, era acompañada por la legislación civil de los países cristianos, que también consideraban un delito en el orden civil la pertenencia a la masonería. Y en algunos reinos estaban prohibidas las sectas masónicas, ¿no? Por ley, que es lo propio de un Estado fundado en la fe católica, un Estado cristiano, ¿sí? Digamos de paso que el último Estado que mantuvo esta disciplina jurídica fue España bajo el régimen de Franco, ¿no? Que había prohibido por ley la existencia de sectas masónicas, ¿no? O sea, la masonería estaba fuera de la ley civil en España, era ilegal. Muy bien, vamos a ir terminando ya. Nos falta el tema de la historia de la relación entre la Iglesia y la masonería. Y sobre esto quiero decir algunas pocas cosas fundamentales que guíen a cualquiera que quiera estudiar el problema, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos la posibilidad de considerar la relación desde la Iglesia misma o desde la masonería misma. Y vamos a empezar por la masonería, es decir, cuando hablo de relación entre masonería e Iglesia, hay que ver la actitud de la masonería con respecto a la Iglesia y la actitud de la Iglesia con respecto a la masonería, ¿no? Una relación implica dos términos, ¿no? Siempre. Y un respeto de uno al otro. ¿Cómo ha considerado la masonería a la Iglesia? Y en las clases anteriores ya hemos hecho alusión a esta problemática, ¿no? A veces como una suerte de vínculo de aproximación a la masonería se destaca, bueno, pero los masones no son ateos ni son materialistas. Hay quien dice esto.
digamos que eso no es necesario. Hay sí logias masónicas que son deístas, ¿no? E incluso por estatuto rechazan miembros que no admitan la existencia de Dios en un sentido deísta. Pero el deísmo, ya lo explicamos a la hora de la ideología iluminista, no debe ser confundido con la afirmación del Dios de la fe. Porque en el deísmo se afirma un Dios que en realidad no obra ni actúa sino a través de los hombres y que no trasciende jamás el orden natural. También es cierto que la masonería ha tenido buenas relaciones con algunas denominaciones religiosas. El caso del anglicanismo, manifiesto. Adviértase, por ejemplo, no solo que las constituciones primitivas de la Gran Logia Unida de Londres tienen como primer redactor a un pastor protestante, sino que además, desde comienzos del siglo XIX, los grandes maestres de la Logia Unida de Londres han sido siempre miembros de la familia real, que por lo tanto, en la persona del rey o de la reina, es la cabeza de la Iglesia, y en la persona de alguno de sus parientes más cercanos, primo, hermano, sobrino, etc., encabeza la Gran Logia Unida de Londres, ¿no? Cuando hablamos de relación de hostilidad de la masonería con la Iglesia, hablamos de la Iglesia Católica, no hablamos de cualquier otra cosa, ni de cualquier religión, ni de cualquier denominación religiosa, ni tampoco de otras presuntas iglesias como la Iglesia Anglicana. No se trata de eso, sino de la relación con la Iglesia Católica. Y la relación de la masonería con la Iglesia Católica ha sido siempre de definida hostilidad y oposición. Y eso lo podemos vislumbrar desde dos planos. Primero, desde la ideología iluminista y su cerrada hostilidad, su feroz animadversión contra la Iglesia Católica, que ha sido siempre honra de la Iglesia y debe seguir siéndolo, ¿no? Y también desde el punto de vista del concepto de revolución. La masonería está ligada al iluminismo y los ideólogos iluministas son siempre hostiles a la Iglesia y enemigos de la Iglesia. Pero también está ligada a la revolución. Hay un libro magnífico que yo les recomiendo leer, que es el libro que se titula precisamente La Revolución de Monseñor de Ségur. Monseñor de Ségur es un sacerdote católico que vivió en el siglo XIX. En el año 1861 escribió ese librito que se llama La Revolución. Es un libro breve, pero vale la pena leerlo en su conjunto. Y en ese libro de Ségur habla de lo que es la revolución según el concepto iluminista, ¿no es cierto? La revolución es el espíritu de rebeldía contra Cristo y contra la verdad cristiana, no es otra cosa, llevado al plano de la vida social y política. Y la revolución entendida así tiene, de Ségur, digamos, ¿sí? De Ségur, Luis Gastón de Ségur. Es el autor al que me estoy refiriendo. Bien, en este librito que se llama La Revolución, da un concepto, una definición de revolución de gran profundidad teológica y filosófica, pero al mismo tiempo muestra cómo la masonería existe. Él tiene otro libro sobre que se llama Los francmasones, ¿sí? Que también es muy bueno. En este libro sobre la revolución indica cómo la masonería no ha hecho más que promover y en gran medida dirigir todos los procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX. Pero que su objetivo fundamental no es un trastorno político, sino que a través de todas esas revoluciones va contra la Iglesia. Es decir, el objetivo final es la Iglesia Católica. Todas esas revoluciones son para despojar a la Iglesia de su presencia en la vida social, para suprimir el orden social cristiano, el orden político cristiano y últimamente a la Iglesia misma. Esta es la perspectiva histórica que traza el libro,
que les recomiendo leer, porque muestra cómo, y eso si uno estudia los hechos concretos, tanto no hablemos de la Revolución Inglesa, que ya es en la base anticatólica, desde el cisma del siglo y de la herejía del siglo XVI, ¿no? Pero también la Revolución Francesa, ya desde sus comienzos, es una revolución que trata de apropiarse de la Iglesia como una institución del Estado, al modo protestante, constitución civil del clero, y que a partir de ahí empezará a perseguir sistemáticamente a la Iglesia católica, ¿no? Procurando el exterminio de la Iglesia auténticamente fiel, ¿no? Opuesta a la Iglesia de los juramentados, que son los funcionarios del Estado plegados a la revolución, ¿no? Y que aparecen como obispos de Francia ilegítimamente. Digamos, para honor del clero de Francia, que el grueso de los obispos franceses rechazó el juramento de la Constitución Civil del Clero. De más de 100 que eran, solo 4 firmaron la Constitución Civil del Clero. De más de 100, en alrededor de 120, ¿sí? Solo 4 firmaron la Constitución. Eso al revés de lo que había pasado en la Inglaterra de Enrique VIII, cuya acta de supremacía firmaron todos los obispos de Inglaterra, menos uno. San Juan Fisher, mártir de la fe de feliz memoria, ¿sí? El único que no firmó. Son situaciones distintas históricamente, ¿no? Pero lo que ha variado a lo largo del tiempo, y esto sí es un hecho histórico importante, son las estrategias que ha seguido la masonería en su confrontación con la Iglesia. No entender que la masonería vaya siempre contra la Iglesia, no entender la esencia de la masonería. Es tomarla con una superficialidad absoluta. Alguno puede decir, bueno, pero podemos cooperar en... Sí, se puede cooperar en actividades del plano meramente humano. Hay que ver hasta qué punto eso es moralmente lícito, porque la mera coincidencia material en un objetivo inmediato no significa la coincidencia formal. Y eso desde el punto de vista moral es muy relevante. Porque yo puedo coincidir, salvo en una situación de urgencia en la que se impone la acción, ¿sí? Yo puedo coincidir con un fin específico, pero con una intención totalmente distinta. Y entonces en realidad no coincido. No es lo mismo lo que estamos haciendo, ni lo que estamos buscando hacer. La primera estrategia fue la confrontación liseyana, ciertamente. Pero esa estrategia de confrontación liseyana, que es la que se desarrolla en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, le va a seguir una segunda estrategia que tiene como característica fundamental lo que podríamos llamar, primero, la infiltración. Y eso aparece en el libro de Seguir, resumido a partir de un documento que había publicado otro autor francés de la misma época, que es Jacques Cretineau-Joly. Jacques Cretineau-Joly publicó en el año 1859 un libro que se llama La Iglesia Católica frente a la masonería. 2 tomos. Es un libro importante, muy denso. En ese libro publica por primera vez una documentación que le había sido confiada por el Papa Pío IX, que son los papeles de una logia italiana llamada la Alta Venta o la Gran Venta. Y en estos textos de la logia italiana aparece un proyecto, que ¿cuál es? Ir contra la Iglesia no de manera directa, sino infiltrando el pensamiento, la ideología y los fines inmediatos del accionar masónico en miembros del clero, en jóvenes de la Iglesia, y a partir de allí ir introduciéndose desde adentro. Es otra estrategia distinta. Es decir, tener armada una quinta columna, o el caballo de Troya dentro de la ciudad de Dios, como dice la expresión de Dietrich von Hildebrand, ¿no? Es decir, es una estrategia de infiltración, sí. A mi juicio, el caballo de Troya es la nueva misa. Bueno, ese es no sé si eso está claro, bien. no, pero Hecho por los bautizados dijeron. ese es un problema, claro, ese es un problema que hay que relacionar después con la, digamos así,
Usted ya está yendo a una temática posterior, que es la del Concilio Vaticano II, y las reformas en realidad que se aplican después del concilio. Claro, sí. Bien. Ese aspecto que usted acaba de mencionar sería para tratarlo en un largo curso, y sería importantísimo reflexionar sobre toda esa temática, ¿sí? Pero lo que usted señala lo han señalado muchos autores importantes, es decir, no me refiero a eso, sino que lo que usted dice lo han señalado reflexivamente muchos autores en el sentido de indicar que allí habría también un intento de, por lo menos de alguna parte del clero, como usted dice, infiltrado con ideas de origen masónico, de manipular por lo menos los ritos, ¿no? Y desprenderlos de cierta tradicionalidad sagrada que tenían y darles una impronta más humana que divina, ¿no? Eso, o incluso acercarlos excesivamente a los ritos propios del anglicanismo, por ejemplo, ¿no? Hay quien lo ha analizado desde ese punto de vista. Pero esa es una problemática que, digamos, queda demasiado grande para esta clase y para este curso. Habría que tratarla en un curso aparte, insisto, porque es una problemática muy compleja, muy profunda y muy interesante, en la que no hay que tampoco caer en confusiones ni en simplificaciones, pero es una problemática sumamente densa, sumamente compleja. Yo me estaba refiriendo acá directamente a lo siguiente: esa estrategia de infiltración, es una estrategia básicamente de infiltración ideológica, ¿no? Como la plantea el documento de la Gran Venta, pero también práctica, es decir, gente que se entusiasmen con los ideales concretos de la revolución y que quieran hacerla desde la Iglesia. Eso es una cosa que hoy día se oye muy frecuentemente. La Iglesia está cooperando a la revolución. Pero también lo podemos oír a veces referir a la historia, ¿no? A ciertas revoluciones ya pasadas, y manifestar con orgullo que muchos miembros del clero participaron de esa revolución, como si eso fuese un timbre de honor, ¿no? Como si la función de la Iglesia sobre la tierra fuese la revolución en el sentido masónico. Por ejemplo, sí, y no solo eso, porque hay que ver si las revoluciones, por ejemplo, yo estaba pensando más bien en las revoluciones de la independencia hispanoamericana, y hasta qué punto cierto clero que participa activamente en ellas no está inficionado de ideas masónicas, ¿no? Eso se puede analizar también históricamente de manera muy amplia, y es un tema muy interesante, ¿no? Porque el ideal de la revolución, en ese caso, es un ideal que no se puede desprender de todo esto que estamos planteando. Una cosa es cierta autonomía político-institucional y otra cosa es la revolución. Y lo que se planteó acá fueron revoluciones, con ese nombre y con ese espíritu, ¿no? Y entonces hay toda una serie de problemáticas que no son tan fáciles, ¿no? Es decir, no se puede decir alegremente, como un timbre de orgullo, que muchos clérigos participaron, qué sé yo, en la Revolución de Mayo, ¿no? O en el Congreso de Tucumán de 1816. Hay que ver hasta qué punto eso es conforme al espíritu cristiano. Usted ha planteado un tema que es del siglo XX, ¿no? Y yo le planteo un tema que es del siglo XIX. Disociar los dos como si fuesen algo absolutamente distinto me parece que es irrazonable e historiográficamente insostenible. Y se hace frecuentemente. Y se hace porque una cosa es ver al prócer y otra cosa es ver al revolucionario de hoy día, ¿no? Hay a quien el revolucionario de hoy día le molesta, pero se siente muy cómodo elogiando al prócer. Y hay que ver si el prócer no era como el revolucionario de hoy día. Eso quiere decir, en su propio contexto histórico. ¿Sí? Es un problema también para reflexionar, ¿sí? Nada más, no pretendo otra cosa, porque se pueden discutir muchos temas, y no estoy hablando de ninguna persona en concreto, estoy hablando de una problemática, de una temática. Confrontación, infiltración. Otra estrategia es acercamiento y cooperación. Acercamiento, cooperación. Bien. Finalidad,
única de todas las estrategias, ¿cuál es? Este acercamiento y cooperación ya es propio del siglo XX. La infiltración ya se plantea en el siglo XIX, insisto, y va a tener una consecuencia eficaz: el modernismo que condenará San Pío X, ¿no? Porque el modernismo en el plano ideológico, teológico, es esto: es una infiltración de ideas de origen iluminista, del historicismo iluminista, llevados nada más y nada menos que a la sede de la teología. Hay un libro también que pueden leer a este respecto, que traza el itinerario de la relación entre la masonería y la Iglesia en Francia entre los años fines del siglo XIX, digamos así, y mediados del siglo XX, que se llama Iglesia y Masonería, de Pierre Virion. Pierre Virion, con B corta, Virion, Iglesia y Masonería. No voy a entrar en esa temática porque es una temática muy específica, pero es interesantísimo advertir cómo van apareciendo grupos católicos con cierta inclinación a relacionarse con la masonería y a ver en ella elementos afines, ¿no? Lo cual supone ya una concepción de la realidad infiltrada por ideologías iluministas, pero a partir de ahí va a haber conatos de aproximación, ¿no? Hay intervención de ciertos sacerdotes franceses también en el asunto. Él da detalles muy precisos, ¿no?, de todo el trayecto que va siguiendo esa asociación, entre comillas, entre cierto clero filomasónico, ¿no?, y ciertas partes de la masonería que tratan de vestirse, insisto, como para resultar más potables para ese clero filomasónico, ¿no? Este es un problema estrictamente francés el que aborda él ahí desde el punto de vista historiográfico, pero es interesante analizarlo o estudiarlo como ejemplo, ¿no? Ahora, desde la Iglesia, ¿cuál es la actitud? Ya termino. Yo puse primero que nada la santa confrontación, y lo pongo adrede por dos cosas. La Iglesia no puede admitir convenio alguno con la masonería porque la palabra de su Señor lo prohíbe, ¿sí? Ahora, lo de santa lo quiero ejemplificar con dos grandes santos del siglo XX. Los tienen allí. Uno es el Padre Pío de Pietrelcina y el otro es Maximiliano Kolbe. Dos grandes santos franciscanos del siglo XX. Esa actitud de la santa confrontación existió vigorosamente, activamente, fervorosamente en ambos como santos que eran. Maximiliano Kolbe estaba en Roma estudiando teología en el año 1917, ahí lo tienen jovencito ya, a Kolbe, ¿no? Kolbe, que ustedes saben, murió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, ofreciendo en realidad su vida para ocupar el lugar de un padre de familia que había sido condenado a ser fusilado o colgado, no sé. Y él se pone en su lugar, ¿no? Pero Maximiliano Kolbe en el año 1917 estudiaba en Roma y se encontró con las manifestaciones masónicas que había en Roma en ese momento para festejar los 200 años, hace 100 años, ¿no? 1917. Y se encontró con manifestaciones que gritaban toda clase de barbaridades contra el Papa, contra el Vaticano. Entre eso, la lindeza que voy a leer a continuación. Satán reinará en el Vaticano y el Papa formará parte de su guardia suiza. Bien. Eso cantaban los masones por la calle de Roma en 1917. ¿Qué es lo que hace Kolbe? Kolbe se plantea el problema que plantea esto. Él se plantea, ¿por qué los católicos no actuamos frente a esto? Simplemente nos quedamos pasivamente. Y él lo que va a organizar a partir de ese año 1917 es lo que llamó la Milicia de la Inmaculada, ¿no? Una de las grandes fundaciones del padre Kolbe, la Milicia de la Inmaculada. Y
el objetivo, en los estatutos que él mismo redactó en esa época, siendo muy joven, ¿no? Era un jovencito, un fraile joven. El objetivo es así: ser solícitos en la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, etc., y en particular de los masones, y que todos sean santos bajo la protección y mediación de la Virgen Inmaculada. Y entre los medios que pone para los miembros de la milicia, dice así, el primero: siempre que sea posible, rezar al menos una vez al día la invocación «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por cuantos a vos no recurren, en especial los masones, y por aquellos que te son encomendados». Una hermosa oración que les queda propuesta a ustedes también, ¿sí? A nosotros, a todos. Siempre que sea posible, rezar al menos una vez al día la invocación «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, y por cuantos a vos no recurren, en especial los masones, y por aquellos que te son encomendados». Él acude a la Inmaculada como cabeza de esta milicia, como la que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿verdad? La Inmaculada. Las reflexiones teológicas de Kolbe sobre la Inmaculada son de una profundidad extraordinaria, desde el punto de vista teológico, sistemático. Kolbe desarrolla toda una doctrina acerca de María como la Inmaculada Concepción. Él parte del nombre que le da María a Santa Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces él hace una profundización teológica de esa expresión, identificando a María como Inmaculada Concepción, ¿no? Es una cosa extraordinaria que se puede leer en los textos del padre Kolbe, pero quiero hacer también una alusión a la otra figura, que es el padre Pío, ¿no? El padre Pío de Pietrelcina, otro santazo del siglo XX. Hay una carta del padre Pío que es de su juventud también, del 19 de marzo de 1913, fiesta de San José, ¿no? Ya había recibido los estigmas el padre Pío. Y dice así: en la mañana del viernes me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús así angustiado me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No tuve ninguna respuesta. Pero él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar que 2 lágrimas le surcaban las mejillas. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio. Y vuelto hacia mí dijo: hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas. No, yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, qué mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que estos, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos, si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas. Escribe a tu Padre espiritual y refiérele esto que has visto y oído de mí esta misma mañana. Jesús continuó todavía, pero aquello que me dijo no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo. Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma, que durante todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el dulcísimo Jesús no me hubiese sostenido. Estos desgraciados hermanos nuestros corresponden al amor de Jesús, arrojándose con los brazos abiertos en la infame secta de la masonería. Roguemos por ellos, a fin de que el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones. De nuevo, acá hay una visión. El talante del padre Pío es distinto al de Maximiliano en muchos aspectos, ¿no? Maximiliano Kolbe es un polaco de carácter más bien activo, digamos así, que organizó
toda una ciudad dedicada a la María Inmaculada, ¿no? La ciudad de la Inmaculada la llamó, donde fundó una editorial que publicaba un periódico, El Caballero de la Inmaculada, ¿no? Un diario fuertemente y vigorosamente combatido contra los errores del siglo XX y en particular los errores iluministas y masónicos, ¿no? El Padre Pío es un hombre asociado a la cruz de Cristo de una manera impresionante, ¿no? Y acá en esta visión que tiene, es una visión dolorosa, ¿no? Terrible. Pero la he leído acá, la carta, porque termina hablando de hermanos nuestros, cristianos, que se entregan con los brazos abiertos a la infame secta de la masonería, ¿no? Esto está asociado a ese sufrimiento de Cristo relacionado con la visión de unos sacerdotes que se dirigen a celebrar misa, pero sin, como le dice Jesús al Padre Pío, sin piedad, con desprecio e incredulidad. Y termina como el mismo Maximiliano Kolbe diciendo: roguemos por ellos a fin de que el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones. Roguemos por ellos. Ahora son los hermanos que se entregan, se arrojan a los brazos de la masonería, ¿no? Roguemos por ellos a fin de que el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones. Adviértase que en estas dos figuras excepcionales nos encontramos con una lúcida advertencia de la maldad intrínseca de la masonería y al mismo tiempo una clara confrontación. Al Padre Pío también se le atribuye otra cosa, que es históricamente cierta, y es haberle encomendado al Padre Vila que se dedicase al estudio de la masonería y en particular al estudio de la infiltración de la masonería en la Iglesia italiana, ¿sí? A lo que dedicó el Padre Vila muchas décadas, ¿no? Murió hace relativamente poco. Yo quería terminar con una breve reflexión sobre esta imagen, porque ese peligro de la infiltración masónica nos acecha constantemente a todos, ¿no? Porque hay un avance permanente, ¿no? En esta globalización, en este mundo manejado por los grandes medios de comunicación masiva, por las grandes instituciones internacionales que a su vez están en asociación con la masonería. Bien. Esta es una imagen emblemática de una cosa terrible de hoy día. Esto es de hace... Hoy es 28, 27, 28, ¿no? 27. Esto es del 24 de mayo, ¿sí? De esta semana. No sé si alcanzan a leer, pero eso es obviamente la fachada de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y sobre la cúpula de San Pedro se ha proyectado un letrero, eso lo proyectó Greenpeace. Dice: el planeta Tierra primero, o la Tierra primero. Es un lema típico de Greenpeace, ¿no? Acá hay un triple simbolismo, diría yo, y con esto termino, ya los dejo ir en paz. El primero de esos simbolismos es ver unas luces ahí artificiales proyectadas sobre la cúpula de San Pedro. Es como si fuese un letrero luminoso en la cúpula de San Pedro, ¿no? Ya eso por sí solo implica una especie de deterioro y desacralización de la imagen, de profanación de la basílica del apóstol, ¿no? En segunda instancia, ese letrero proyectado con luces sobre la cúpula está en inglés. Bueno, sí, es el idioma más difundido hoy día, lógico, si quieren que se lo lea todo el mundo. Sí, pero es un mensaje en inglés puesto sobre la cúpula de San Pedro. En el siglo XVIII se construyó en Londres
la Catedral de San Pablo, ¿no? La Catedral Anglicana de Londres, con la específica finalidad arquitectónica de hacer un monumento que fuese tan majestuoso como la Basílica de San Pedro, ¿no? Ahora, el simbolismo de las letras en inglés sobre la Basílica de San Pedro, yo hice alusión hace un rato, ¿no?, a la vinculación de Inglaterra con el origen de la masonería y a la conexión entre la realeza inglesa, la iglesia anglicana y la masonería. Eso apareció ya en la primera clase de este curso, cuando veíamos la ceremonia oficial de celebración de los 300 años de la Logia Unida de Inglaterra, hecha en la Catedral de Canterbury. Pero fíjense, esta presencia del inglés en Roma no es solamente en este letrero. Hoy día hay dos lenguas que son las que se usan para dar clases en las facultades y de todas las universidades pontificias de Roma. Una es el italiano y la otra el inglés, no ya el latín. Y esto también, además de un signo, es una realidad. Esto es un signo, pero lo otro es una realidad que pone una ruptura con una tradición bimilenaria y con el uso de una lengua que ha sido lengua cultural, cultual, teológica y filosófica durante siglos y siglos. Es la lengua de Roma y es la lengua de la Iglesia romana, ¿no? Ahora, esto es inglés, muy bien. Pero si uno tuviese un letrero así, en inglés, sobre la basílica, la cúpula de San Pedro, uno podría esperar, bueno, podría pasarse por alto los dos detalles, como meramente instrumentales, pragmáticos, para dar un mensaje al mundo, y uno podría esperar primero, first, como dice ahí, primero Dios, primero Jesucristo, primero el reino de Dios, porque todo lo demás se nos dará por añadidura. Podríamos esperar leer algo así en la cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿no? Primero Dios, primero Cristo, primero su reino. Pero lo que dice es primero la tierra. Y ahí es donde aparece una clara vinculación con la ideología masónica, porque este primero la tierra es un mensaje inmanentista, naturalista, con sabor a panteísmo. Es un mensaje de exaltación de lo inmanente, ¿no?, de lo temporal, de lo secular, de la tierra, no del cielo. Y en ese sentido es una antítesis con la cúpula de San Pedro. Con San Pedro, con la fe de la Iglesia. Es el mundo que se sube a la cúpula de San Pedro y grita de ahí, primero la tierra. Y ante eso nosotros nos tenemos que preguntar como Maximiliano Kolbe, ¿no? Ya, ¿qué tenemos que hacer con esto? Porque, ¿cómo es que se...? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué esto? Es decir, esto es un signo ante el que por lo menos hay que reaccionar con la conciencia católica, con la inteligencia, ¿no?, con la actitud del espíritu, rezar también, ¿no?, para que estas cosas no pasen, por lo menos. Cabe hacer muchas cosas quizá, ¿no? Acto de desagravio también, porque esto es una profanación. Ahora, no entender que esto es una profanación es un problema. Está el problema de que esto es una profanación, pero no advertirlo como tal, ese es un problema más grave todavía. Bueno, pero está bien, es un mensaje, qué sé yo, ecologista, es un mensaje por la salud del medio ambiente. Bueno, sí, la salud del medio ambiente es un bien inferior al que hay que atender, al que hay que proveer en la medida de lo posible, pero no es el bien que tiene que estar puesto sobre la Basílica de San Pedro. Y a quien hay que recurrir, a Dios. A Dios. Por la tierra. Claro, no a la tierra, como si la tierra fuese Dios. Claro.
Pero esa es la inversión que está en la raíz de todo este conflicto y de toda esta problemática. Y si no advertimos eso, hay un profundo y grave extravío, ¿no? Lo único que hay que advertir es esta contraposición entre la dirección hacia la que movemos nuestro corazón y nuestra mente. Eso es todo, ¿no? Y vamos a terminar con la imagen de los dos santos estos, ¿no? Para que nos acompañen, ¿sí? en nuestra oración, ¿no? Como decía esa bella expresión de Maximiliano y María Kolbe, invocar a la Inmaculada por nosotros mismos y por todos los que no la invocan, especialmente los masones, porque la Santísima Virgen es, como la llama la liturgia, la develadora, o sea, la que triunfa, la que vence en combate sobre todas las herejías, ¿sí? Según esa imagen de la Inmaculada que ha aplastado la cabeza de la serpiente, ¿no? Porque de ella ha venido el Salvador del mundo. Entonces tenemos que invocar a la Santísima Virgen siempre con confianza en el espíritu de pobreza y de humildad franciscana de que son ejemplos estos dos grandes santos, ¿no? San Pío de Pietrelcina y San Maximiliano Kolbe, que cada uno a su manera dieron su vida entera por la Iglesia y por la salvación de los hombres en Cristo. Muchas gracias. Eso es todo.